Dos motivaciones. En primer lugar, presentar los criterios y estrategias de un programa de postseguimiento que hemos desarrollado acá en La Paz y que en este momento estamos también apoyando el desarrollo en Tarija y Santa Cruz. Es decir, hemos identificado unos criterios, unas posibles acciones y juntos al CDGs desde el año 2018 hemos elaborado una propuesta para trabajar en un postseguimiento. Y de ahí buscando crear unos lineamientos y a ver cómo realmente puede ser eficaz un programa de reintegración social para adolescentes con responsabilidad penal. En segundo lugar, identificar aquellas características que de un modelo socioeducativo enfocado en la reintegración social. Entonces, aquellas acciones que desde el ingreso de un adolescente en el sistema penal para adolescentes hacia su egreso son funcionales para promover la reintegración y los actores que están involucrados en la reintegración social a nivel de la sociedad civil. Bueno, principalmente en el Código Nacional del Adolescente, en la Ley 548 nos dice que la entidad responsable del acompañamiento y postseguimiento es el Centro de Orientación. Entonces, nosotros en coordinación con el CDGs hemos creado como una unidad de postseguimiento que está a cargo de la responsable del Centro de Orientación, porque justamente nos dice que su objetivo es de dar acompañamiento y seguimiento durante la ejecución de la sentencia, pero también en el periodo posterior al cumplimiento de la medida. En los manuales de actuación especializada de justicia penal para adolescentes define su programa de postseguimiento como un programa que tiene la finalidad de preparar al adolescente a la integración social, pero al mismo tiempo también de orientar la inserción laboral a través de redes interinstitucionales. Entonces ya nos pone con el compromiso, ¿no?, de crear redes igual interinstitucionales que puedan facilitar la integración social de los adolescentes. Al mismo tiempo, es importante marcar que el acompañamiento de postseguimiento no implica una restricción de derechos de la libertad de la persona. Es decir, que es un programa totalmente voluntario que no tiene algún vínculo con el cumplimiento de la sentencia. Entonces, es una elección de la persona y de su familia que necesitan un apoyo que va más allá del cumplimiento de la sentencia. Y principalmente el inicio de un acuerdo de acompañamiento y de orientación. Entonces el empezar a establecer una relación a nivel más profunda que pueda acompañar principalmente en los primeros meses hasta un año del egreso de un centro de reintegración. Bueno, eso creo que ya queda bastante claro que la reintegración social es un proceso bidireccional y que prevé una intervención integral. Entonces, en primer lugar, la persona misma tiene que, para reintegrarse, tiene que de cualquier forma responsabilizarse y demostrar, ¿no?, la predisposición hacia un cambio positivo y un cambio que prevé como cambiar las estrategias para relacionarse consigo mismo, puede ser con su contexto familiar o puede ser con la comunidad, ¿no?, dependiendo también de los factores de riesgo que han sido presentes en el momento del cumplimiento de una situación que ha llevado a la persona a entrar en el sistema penal para adolescentes. Entonces, principalmente la reintegración social y de consecuencia también un programa de postseguimiento tiene que tener presente de las diferentes dimensiones en las cuales se tiene que actuar y también las conexiones que hay entre ellas. Ahora, como programa de postseguimiento, nosotros nos hemos puesto como objetivo el apoyar el proceso de la integración social integral dirigido a mujeres y varones con responsabilidad penal adolescentes en contexto de privación de libertad o en contexto o con medidas de libertad, con el principal objetivo de disminuir la reincidencia por un lado y por el otro lado de restituir los derechos de la persona. Entonces es un modelo, es un programa que integra el modelo socioeducativo con enfoque restaurativo. Es decir, no puede ser un programa que actúa de forma aislada de lo que es la intervención adentro de los centros de reintegración o de orientación.
Ahora, ¿cuáles son los ejes centrales del programa, ¿no? Principalmente la promoción de la reintegración social, la prevención de la reincidencia. Eso, como ya también Mauricio dijo, este momento de transición desde un contexto de encierre hacia la libertad es el momento más crítico, ¿no? Donde hay más reincidencia, donde hay menos apoyo. Entonces, esta es la fase donde más la persona es vulnerable, donde más necesita un apoyo. Y como seguridad ciudadana entendemos un concepto de seguridad, como de sociedad como un agente de prevención. Entonces, una prevención que es comunitaria significa que la comunidad misma se hace cargo, ¿no? Se hace responsable de los problemas y de las problemáticas y de las preocupaciones que afectan un determinado contexto. Entonces la sociedad busca soluciones, busca a través también mecanismos de cohesión social, como formas para prevenir, ¿no? Que una persona pueda delinquir y brindar oportunidades para que aquellas personas que ya han delinquido puedan reintegrarse. Entonces, ¿cuáles son los criterios, las características que nos hemos puesto al momento de crear, ¿no? Este programa de postseguimiento? En primer lugar, la voluntariedad, digamos, ¿no? Como ya hemos dicho, es un programa totalmente voluntario donde la persona, en primer lugar, tiene que sentirse comprometida con eso, y también su familia, ya que siendo menor de edad, tiene que hacerse cargo, ¿no? del adolescente mismo. Entonces, en este caso, la voluntariedad se expresa a través de la forma de una hoja de compromiso con el adolescente, que si bien no tiene un vínculo legal, digamos, sí tiene un vínculo personal con la persona que se hace cargo, ¿no? de acompañarla en este proceso de reintegración. Y a nivel de población en sí, hemos detectado que, bueno, por ejemplo, en un contexto como lo de La Paz, no es suficiente trabajar solo con los sentenciados, porque como sabemos, son, por ejemplo, los centros de reintegración, el 30% de la población es sentenciada. Entonces, no era limitado trabajar solo con esta población que tiene un cierto riesgo, ¿no? También de poder reincidir, que tiene unos factores de riesgo bastante altos, sino también hemos detectado un grupo de protección, que significa adolescentes que están en una situación de detención preventiva, que pero no tienen factores protectores. Eso significa, por ejemplo, adolescentes que están en situación de calles, que se encuentran en situación de orfandad. Entonces, que igualmente si se encuentran en un contexto de encierre, también sí, a nivel preventivo en este momento, es porque se encontraron en una situación en la cual no tenían un contexto favorable y que no necesitan de una forma un cierto apoyo, ¿no? en readaptarse nuevamente a la sociedad. Ahora, en los centros de reintegración y de orientación, normalmente cuando una persona ingresa, se hace una entrevista, ¿no? que se llama el IGJ, y es el inventario de gestión y de intervención para jóvenes. En esta entrevista se identifican cuáles son los niveles de riesgo y protectores, y a través de una entrevista, unas 68 preguntas, donde se enfrentan las diferentes temáticas que analizan cuál es la situación de los adolescentes en estas áreas. Y de ahí se detectan cuáles entre estos pueden ser factores de riesgo y cuáles pueden ser factores protectores. Justamente, ojo, como ha dicho Mauricio, no es en centrar la intervención en los factores de riesgo, sino es identificar cuáles son los factores de riesgo y los protectores, y cómo también a través de los factores protectores podemos trabajar en los factores de riesgo. Ahora, principalmente la población con lo que se está trabajando es la población de alto riesgo o de riesgo moderado, y también las personas que no tienen factores protectores. Y por lo que es la permanencia, ¿cuándo va a empezar un programa de postseguimiento y hasta cuándo se va a durar? Principalmente los centros de orientación se
se eligió como momento, digamos, de comienzo para las adolescentes que han sido identificados por parte del equipo multidisciplinario del centro como adolescentes que necesitan un apoyo de postseguimiento a los 2 meses antes del cumplimiento de la medida. Y eso porque ya hemos visto que no es necesario empezar la intervención, empezar el programa antes del egreso del centro, antes del cumplimiento total de la medida, para crear un vínculo con el adolescente que ya y no nos ponga que en el momento de que ya está terminando nosotros vamos y decimos ya hay este programa y te puede interesar, sino que ya hay un vínculo, ya hay un interés por parte de los adolescentes mientras se está cumpliendo la medida. Y en el centro de la integración social igual es bajo el análisis del equipo del centro de integración social que nos deriva, y de ahí se va a empezar la intervención adentro del centro y hacia afuera. Obviamente la intervención está enfocada al egreso del centro allá al término de la medida, y podemos distinguir, ¿no?, 2 clases de acompañamiento. Un alto acompañamiento, que significa ya una relación más constante con el adolescente, un seguimiento constante al adolescente, pero también a su familia, y o en otro caso un monitoreo que principalmente, y no se han identificado tantas áreas débiles en el adolescente, no necesita mucho apoyo, pero al mismo tiempo se mantiene una relación que puede ser esporádica con el adolescente, y en casos especiales también se puede expandir más que un año. Entonces, dicho eso, la intervención se basa principalmente en diferentes subprogramas, y entre los cuales, bueno, hay el acompañamiento sociofamiliar y de protección, el área de educación integral, psicosocial, salud integral y laboral. Ahora, una vez que el adolescente ingresa se ve inoportuno y él está de acuerdo, ¿no? Dice, ya, quiero ingresar en ese programa, se define en qué áreas necesita o requiere un apoyo. Entonces, por cada área hay unas estrategias, unas acciones que se pueden desarrollar, digamos, a nivel sociofamiliar. Se empieza con la visita domiciliaria, se detecta, ¿no?, si tal vez la familia necesita un apoyo, entonces se puede activar una terapia familiar, se puede ver tal vez en caso de falta de vivienda, ¿no?, un hogar o otras estrategias para colmar esta falencia que hay en el adolescente y en su contexto, y así para los demás, ¿no?, a nivel psicosocial identificamos la terapia individual y el apoyo a mujeres o hombres víctimas de violencia. Entonces, todos estos puntos que hemos identificado son a desarrollar afuera de los centros. Entonces, ella como que lo que nos permite dar una continuidad a la intervención afuera, y eso prevé, por eso, y después habrá otra parte, lo que veremos es la creación de vínculos y de conexiones con otras instituciones que puedan brindar estos apoyos. En la atención, intervención con los adolescentes dentro de este programa, entonces distinguimos 3 fases, principalmente una fase preparatoria, que es el acompañamiento en los últimos meses antes del cumplimiento de la medida, el seguimiento o monitoreo en libertad, que es la parte central, que puede durar hasta 1 año o más, y la fase de cierre del proceso, que concluye con el momento en el cual ya se evalúa que este adolescente no necesita un apoyo, o también puede coincidir con la renuncia por parte del adolescente, porque como firma una carta de compromiso, también el adolescente en cualquier momento puede decir, yo ya no quiero ser parte de este programa, ya no quiero este apoyo, entonces ya una hoja de renuncia y se termina con el acompañamiento. Ahora, ¿cuáles son un poco la característica que tiene que tener un modelo de atención con un enfoque de la integración social? En primer lugar, una de las mayores expresiones de la reintegración social adentro del cumplimiento de la medida
es el mecanismo de justicia restaurativa. Entonces, como el objetivo de los programas de postseguimiento y de las medidas socioeducativas en sí son la reintegración social y la reparación del daño, cumplir con un mecanismo de justicia restaurativa significa ya ir hacia un proceso de responsabilización y también reconocer el daño que se puede haber hecho a una persona, a una víctima, a una sociedad, a su propia familia, a su propio entorno. Entonces, y ese es uno de los puntos centrales de cómo un modelo de socioeducativo está enfocado en la integración social. Para hacerle un ejemplo, y el año pasado estaba con una compañera facilitando un mecanismo de justicia restaurativa a Río Seco, aquí no, después del Alto, bastante lejos, en un colegio. Éramos casi unos 15, 20 personas en todo. Era un caso de robo agravado de unos 3 adolescentes, de lo cual uno menor de 14 años, que en un día había un desfile en el colegio. Entonces estos 3 adolescentes decidieron de ir a robar celulares. Mientras había el desfile se robaron como 6 celulares. En esta reunión restaurativa había la presencia de los 3 adolescentes, de los cuales 2 estaban en el centro de orientación. Uno era menor de 14, entonces no estaba presente, pero no estaba vinculado al sistema penal para adolescentes. Y 4 de las 6 víctimas y la familia, el director, el profesor que vio, ¿no?, que pescó a uno de estos chicos, entonces que denunció el hecho. Y ahí realmente se ha visto como cuánto es importante también la justicia restaurativa para poder facilitar la reintegración, porque una vez que estos adolescentes habían cumplido con sus sentencias, tenían que volver nuevamente en este colegio, tenían que volver a hablar, a ser parte de un sistema educativo que habían afectado. Entonces, en este momento se tomaron los acuerdos para buscar una forma simbólica también material, a través de algunas obras, ¿no?, de manuales en el colegio por parte de los adolescentes, y al mismo tiempo se quedó con el compromiso del director en promover lo que es la justicia restaurativa. Entonces, estos mecanismos, esta dinámica son las que nos evidencian, ¿no?, nos marcan la importancia de la justicia restaurativa a fines de la integración social. Y, no, vuelve atrás un ratito. Ahora, la continuación de la intervención socioeducativa. Eso significa que dar continuación a las acciones, a los objetivos que se determinan en el PIEM, en el Plan Individual de Ejecución de Medida, que está hecho por el equipo multidisciplinario, ¿no? Determina cuáles son los objetivos, las acciones para la cual llegar a estos objetivos. Es referencia a lo que hemos visto antes, que era la LIJJ. Entonces, una vez que hay este plan, hay unos objetivos que también hay cumplimiento de la medida, no han sido cumplidos, digamos, al 100%, o se retiene oportuno que se tendría que seguir hasta afuera, digamos, o cómo puede ser una inserción educativa o un seguimiento psicológico, ¿no? Entonces, lo que se elabora es un proyecto de vida. El proyecto de vida es la principal herramienta que se utiliza en el programa de postseguimiento, y es la creación de un proyecto que determina objetivos a corto, mediano y largo plazos con los adolescentes. Él mismo es la persona que lo redacta, y también se comparte con la familia, y nos permite como definir acciones concretas a diferentes niveles para seguir con este compromiso, con este proceso de reintegración. Otro punto son las medidas socioeducativas en libertad. Eso es igual fundamental, privilegiar esta clase de medida, privilegiar el cumplir, ¿no?, con
con una medida en libertad y mejor si sea el servicio a la comunidad, que es la mejor forma de reparación del daño. Entonces, el no pasar por un contexto de privación de libertad también es un factor que ya desde su principio, ¿no? de un adolescente que entra en el sistema penal y puede ir hacia cómo reparar el daño y cómo reintegrarse nuevamente a través de otras estrategias, actitudes a la sociedad. Ahora, último punto es la importancia de la participación activa de la sociedad civil. Ahora, a mí me gusta la palabra gente porque es algo que es como una sociedad pensante, ¿no? Una sociedad que busca soluciones, que se mueve. Y ese es el concepto que hay que tener en cuenta para favorecer lo que es la reintegración social. En el mismo tiempo, en la óptica de lo que estaba hablando antes, que era de esta sociedad como un agente de prevención, una sociedad que ya está pensando a cuál es su rol para favorecer, ¿no? estos procesos de reintegración. Como adentro del programa de postseguimiento hemos creado una red de instituciones que nos permita hacer nosotros como de hacer como un puente entre el adolescente y la sociedad, las instituciones que pueden ser públicas, privadas, fundaciones, una interconexión, ¿no? Una red de instituciones que sea más sensible a los cambios, que pueda detectar cuál es su rol para aportar a que un adolescente pueda cambiar, ¿no? Y seguir con su proceso gradual de reintegración social. En La Paz tenemos una red de instituciones, obviamente entre estas, y hay instituciones que nos apoyan adentro de los centros, instituciones que nos apoyan afuera de los centros, instituciones que nos apoyan con capacitaciones, con financiamientos de diferentes formas, que pero buscan ser parte, ¿no? de este proceso reintegrativo. Entonces hay una cierta predisposición, pero aún falta crear un concepto real de mi rol como institución y como parte de un sistema. Y así para dejar unos puntos también sobre los cuales se puede dialogar, principalmente lo que hemos identificado, alguna dificultad que hemos tenido es, en primer lugar, la falta de política de servicio a favor de la reintegración social, es decir, un compromiso por parte del Estado también a ver cuáles son las necesidades reales de la población adolescente que está buscando reintegrarse. Por ejemplo, nos faltan centros para adolescentes que tienen problemas de consumo que sean a cargo del Estado, ¿no? O a veces centros de acogida que nos permitan insertar adolescentes y leyes. Por ejemplo, hay la ley de la juventud, donde hay toda una parte que está dedicada a la persona privada de libertad en conflicto con la ley y que brindan como apoyo a defender sus derechos, a promover la reintegración social, pero no hay soluciones concretas que nos permiten que nos brinden programas para adolescentes que cumplen con, que salen en un contexto de privación de libertad. En segundo lugar, programas de reintegración familiar enfocados a la participación y responsabilización de la familia. Eso porque entre todos los adolescentes que han pasado por el programa, en general a los adolescentes con responsabilidad penal, el factor familiar siempre es el más crítico y también el más importante porque están bajo la tutela de los padres. Entonces, hay una falta de compromiso realmente muy fuerte por parte de la familia y falta de responsabilización también de su rol en todo el proceso que ha tenido el adolescente. Entonces, hay muchos casos en los cuales las familias culpabilizan al adolescente, es decir, el adolescente culmina con su sentencia, vuelve a su ambiente familiar y la familia desarrolla como una reivindicación, digamos, hacia el adolescente, es como
es tu culpa si he tenido que gastar todo este dinero para poderte hacerte salir, para pagar tu abogado, mira la gente que piensa de nosotros como padres. Entonces hay como se activan como dinámicas que son totalmente a disfavor de la reintegración del adolescente, un adolescente que después se encuentra en la situación de tener que siempre que demostrar y no poder equivocarse, demostrar de tener esta deuda, ¿no? O sea, que tiene esta deuda con su misma familia. Entonces es fundamental desarrollar unos programas de reintegración o también de atención enfocadas a la familia principalmente para buscar la forma de que no se crean estas dinámicas o también que no haya un alejamiento de la familia hacia el adolescente al momento, cuando se acerca el momento del regreso, como que ya hay menos visitas, que ya como que buscan, o sea, no quieren hacerse cargo de sus propios hijos, ¿no? Y para concluir, la responsabilidad social y estigmatización. Aquí, bueno, se habla obviamente de la disminución de la estigmatización y de un aumento de la responsabilidad social por parte de la comunidad en general, pero también brindando, digamos, un acompañamiento a la comunidad para decir, en casos de, digamos, de servicio a la comunidad, que son, bueno, poquísimos, ¿no? Ayer también hemos visto que son el 3% del total de las medidas socioeducativas de libertad, son de servicio a la comunidad. Y eso también porque no hay una visión por parte de las instituciones que digan, ya, esta adolescente está viniendo acá para cumplir con su medida de servicio a la comunidad. O sea, no es decir como lo enviamos a bomberos y va a hacer un voluntariado, ¿no? Va a hacerlo así porque le ha dado esta punición, entonces tiene que ir a bomberos. No, servicio a se está haciendo servicio a la comunidad, tiene toda otra lógica, otra forma, ¿no? de cómo tomar al adolescente, cómo tomar este servicio que está brindando como una restitución, como una reparación del daño. Entonces ahí también hay que trabajar con las instituciones que pueden brindar este servicio para que entiendan, ¿no? El concepto mismo y para que puedan también recibir, ¿no? este beneficio, ¿no? Que un adolescente le puede brindar como una reintegración, un buscar reintegrarse y restituir a la sociedad una reparación a través de esta forma de medida, por ejemplo. Y bueno, sí. Principalmente esto es lo que estamos desarrollando y también hay muchas interrogaciones que nos estamos haciendo. Me gustaría que ustedes nos puedan aportar en este conversatorio y bueno, poder dialogar sobre la respuesta. Gracias.